¿Qué pasa con las cámaras que no se encienden? Vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad número 2, correspondiente a vectores. Para esta unidad, recuerden que deben tener los elementos de geometría. Ya vamos a ver cuáles son los necesarios. Yo lamentablemente acá no tengo un compás para poder escribir o dibujar correctamente en la pizarra, cosa que cuando hacemos en forma presencial en la universidad tenemos compases esos de madera grandes. Pero lo fundamental a partir de ahora es que todos los conceptos que vayamos desarrollando y los métodos que vayamos a desarrollar, ustedes se acostumbren a trabajar con los elementos, que no hagan las cosas a mano alzada. Eh, hay elementos que ustedes, si no los tienen, deberían ya adquirirlos, que son una regla, ¿sí? Que tenga perfectamente delimitados la numeración, una escuadra se llama escuadra de 45 grados, porque cada uno de los ángulos acá tiene 45 y un ángulo recto, y una escuadra de 30 o de 60 que se llama. Tenemos un ángulo de 90, un ángulo de 60 grados y un ángulo de 30 grados. Eso nos va a permitir trabajar con las cantidades que vamos a desarrollar ahora. Van a aprender a trabajar con los dibujos todos a escala. Van a tener que tener un transportador. Yo acá no tengo un transportador grande, si uno de esos de escritorio, los que ustedes tienen, no me sirve para medir acá ángulos. Hay algunas escuadras muy buenas yo voy a ver si yo tengo una, la verdad, la tengo que buscar, una escuadra de la marca, voy a decir la marca porque es la que yo tengo, Piscini, que trae impresos, tiene un transportador acá, o sea, no tiene un hueco como esta, es toda plana, y el medio tiene un transportador muy lindo, porque tiene acá en el centro, tiene como una lupita con una cruz para centrar y los ejes y poder marcar los ángulos como corresponde. Bueno, hasta el momento nosotros hemos hablado de cantidades escalares, en donde siempre hemos dicho que tenemos que tener un número y un de qué. ¿Sí? Ese de qué hace referencia, así por ejemplo estamos hablando, colocamos un ejemplo, 10, y acá pueden ser metros, segundos, ¿sí? Kilos, le dijimos pascales, cualquiera de las unidades, ya sean derivadas o las fundamentales de las que hemos visto en la primera unidad. Por otro lado, el resultado de algunas operaciones que se realizan pueden dar como expresión una cantidad que sea muy grande o muy chica,
y para eso debemos expresarla de la manera a por 10 a la más menos n, donde esto es lo que se denomina notación científica. Notación científica, donde la mantisa a igual a la mantisa tiene que ser un número mayor o igual que 1 y menor estrictamente que 9. Son las condiciones que deben cumplirse. Y el número n tiene que ser un número entero, que puede ser positivo o negativo. Después estuvimos trabajando con problemas que requieren el cambio de unidades, ¿sí? O sea, pasar, por ejemplo, de metros a kilómetros, de horas a segundos o viceversa. Bueno, esas conversiones de unidades, ¿sí? Ya sean del sistema lineal, de superficie o capacidad o volumen, deben manejar esas reducciones en forma correcta y no caer en el error como un alumno que está recursando la materia, que en el parcial que tomé el día lunes puso que 1 kilómetro son 100 metros. Por supuesto que reprobó el parcial. Bueno, esto es lo que hasta el momento hemos estado viendo, con problemas muy sencillos de regla de 3, pero no todo lo que nosotros manejamos en la física o las variables, todas se representan con números, sino que ahora nos vamos a encargar de ver los vectores, ¿sí? Y para poder entender cómo se trabaja con vectores, vamos a definir qué es un vector, y así como ustedes les enseñaron primero la recta numérica y le dijeron cómo ubicar un número en la recta numérica, un intervalo, bueno, acá vamos a aprender primero la definición del vector y después vamos a aprender a operar con vectores. O sea, cómo se multiplica un vector por un número, cómo se suman vectores, cómo se restan vectores, cómo hay operaciones específicas que se hacen con vectores, tales como el producto escalar de dos vectores, el producto vectorial de dos vectores. Porque cuando empezamos con la representación de ciertas acciones en la física, se representan, por ejemplo, una fuerza se representa con un vector, un momento se representa con un vector. El trabajo, sin embargo, es un producto escalar de dos vectores y el resultado de un producto escalar es un número. Y así sucesivamente vamos a ir aumentando la cantidad de conceptos de esto que se refiere a la parte vectorial. Tal es así que vamos a ver las propiedades, así como se ven las propiedades asociativas, las propiedades conmutativas. Vamos a ver cómo se opera y cómo se trabaja con estas cantidades que algunos las pueden haber ya desarrollado y aplicado en el nivel medio, y otros, o para otros, es totalmente nuevo. Para aquellos que ya lo conocen, requerirá revisar los conceptos y aplicarlos correctamente, lo mismo que el concepto de trabajar a escala en un dibujo. Ya no se va a permitir que se hagan las cosas a mano alzada, porque los problemas que vamos a ver con vectores se resuelven en forma analítica y gráfica. Entonces, cuando yo resuelvo un sistema de fuerzas y calculo cuál es la resultante de dos fuerzas,
de un sistema concurrente, por ejemplo, tengo que resolverlo tanto en forma analítica como gráfica. Y si hago la gráfica en forma dibujo a mano alzada, no lo puedo corroborar. Y si tengo una regla en donde no están bien definidos, donde no puedo leer los números, no voy a poder hacer las mediciones correctamente para corroborar el resultado analítico que me dio. Entonces, vayan, como les digo, rescatando esos elementos, vean en las condiciones que están, porque las actividades se las van a corregir y van a ser muy puntillosos en ese sentido de cómo está hecha la presentación del trabajo. Yo les aconsejo que trabajen con hojas cuadriculadas. Se podría trabajar con mucha mayor exactitud con papel milimetrado, aquel que tenga. No es caro comprar un bloc de papel milimetrado, viene, no sé de cuánto vendrá, de 10, de 20 hojas, o si las venden sueltas, para que el papel cuadriculado ustedes tienen así, ¿no es cierto? Y cada cuadrito de estos tiene qué medida, tiene Medio 5, centímetro. o si le ponemos así, 0,5 centímetros, ¿sí? O sea que acá en dos cuadritos tenemos 1 centímetro. Bueno, el papel milimetrado no es ni más ni menos que tanto en horizontal como en vertical. Ahora la división mínima acá es 1 milímetro, ¿sí? Entonces vamos a tener divisiones en la vertical y la horizontal, y aparecen estos aparecen con una línea más gruesa, ¿sí? Entonces, si yo tengo que representar, por ejemplo, en una horizontal, ¿no es cierto? 1,7 milímetros, y bueno, tengo 0,5 de acá y 7, o sea, entre este punto y este, acá tengo 0,5, 6, 7, ¿sí? Milímetros. O sea que les va a permitir trabajar con más exactitud. Inclusive, si quiero medir un punto intermedio de 1 milímetro, también tengo la posibilidad. Siempre trabajando con un lápiz que tenga una punta cónica y no que sea un carbón. Porque si, ¿de qué vale que compre un papel milimetrado si cuando apoyo el lápiz acá hago una cosa así? No sé si está arriba, abajo. Si con un lápiz de punta cónica apoyo ahí o apoyo ahí, voy a tener una división clara del resultado que me está dando mi gráfica. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eh? Sí, profe. No es obligatorio, no vayan a ir a decirle al papá, a la mamá, el profe me pide que tenga una regla piscina y que tenga transportador, una regla que lea los números, un lápiz que tenga punto, con los elementos que tienen, pero los ponen en condiciones. El papel milimetrado no es obligatorio, es el que lo quiera usar, le estoy explicando cómo es, ¿sí? Pero si ustedes tienen hojas rayadas, no es conveniente, no es que no se pueda usar, pero es más práctico la hoja cuadriculada para hacer los trabajos con los que vamos a desarrollar esta unidad. No tienen que salir a comprar nada, con lo que tienen, pero hechas las cosas bien. Si tengo cuadernos rayados, bueno, trataré de hacer las cosas de la mejor manera posible. No me voy a ir a gastar, qué sé yo, 500 pesos en un cuaderno ABC, porque el profe me dijo que tiene ese cuadriculado, tapas duras, marca ABC de 100 hojas. No, con lo que tienen, pero tampoco que tomen una hoja lisa y traten de hacer un problema
de resolución en una hoja lisa porque se puede hacer, pero es más dificultoso. Después vamos a trabajar, vamos a aprender que estos dibujos nosotros los tenemos que hacer a escala. Entonces, para dibujar a escala, si a mí me dicen, mire, tengo que representar una fuerza que vale 1000 newton, yo no puedo decir que 0,5 centímetros de mi cuaderno va a ser un newton, porque voy a tener que contar cuántos cuadritos. 1000 cuadritos de mi cuaderno para poder representar esta medida. Es imposible, ¿no es cierto? En cambio, si digo que que 10, a ver, vamos a hacer así, que 1 centímetro de mi cuaderno representa 100 newton, y bueno, 100 newton, vamos a decir que vamos a tener que tomar tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta distancia, si esta vale 100, ¿sí? Hasta acá tendré total 1000 newton, porque cada cuadrito vale 100 newton. ¿Se entiende? Entonces voy a tener que aprender a elegir, de acuerdo a mis datos, 100 newton. ¿Sí? Ahora, si me dicen, mire, voy a tener una fuerza que vale 0,3 newton, y no puedo decir que un cuadrito sea 0,3 porque me va a quedar muy chiquito, ¿sí? O sea, 0,5 centímetros va a ser 0,3 newton. ¿Por qué? Porque va a ser muy chiquitito. Entonces yo puedo usar una escala. Esta sería una escala de reducción. ¿Sí? Después vamos a ver cómo se anotan, cómo se identifican. Y acá necesitaría hacer un zoom, una ampliación. Entonces podría decir, por ejemplo, 2 centímetros equivalen a 0,3 newton. Entonces, yo tengo acá, acá tengo 1 centímetro, esto es 1 centímetro, y de acá a acá 1 centímetro, entonces esta distancia, ¿sí? Serían los 0,3 newton. Estarían representando en el dibujo, ya vamos a ver de qué manera, los 0,3 newton. Sería una ampliación, ¿no es cierto? O lo que comúnmente podríamos decir un zoom del dibujo, una ampliación. ¿Se entiende esto? De las escalas, de cómo lo vamos a manejar. Ya vamos a ver a medida que ustedes vayan haciendo los problemas en el dibujo, se van a dar cuenta de cómo elegir la escala para que les entre dentro del área de trabajo. Porque, como les digo, si elegimos representar 1000 newton con una escala de 0,5 centímetros, no voy a tener forma de contar 1000 cuadritos. Entonces hay que tratar de elegir en función de todos los datos una escala apropiada. Bueno, ¿alguna duda? ¿Puedo borrar? Sí, profe, vos, pero Vos no no. tengo duda. Bueno, ya saben que apenas tengo una duda, preguntan, volvemos a explicar. Entonces, vamos a definir qué es una cantidad vectorial. Un vector. Un vector es una cantidad que tiene módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Así queda definido un vector. Y esto es una definición. Cuando hablamos de definiciones, ¿sí? No podemos obviar ninguna de ellas. ¿Sí? Y tiene que estar perfectamente claro el concepto, porque de ahora en más ustedes van a trabajar con muchas cantidades en la física
que son cantidades vectoriales. Olvídense ya de que todo en la vida para ustedes son 2 por 3, 7,4 por 12, con números reales o, en algunos casos, aquellos que hayan estudiado aquellos números que son imaginarios también. Entonces, ¿cómo se define esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es representar con línea de trazo, para los que no conocen dibujo técnico, una línea que se dibuja así, con trazos intermitentes, es lo que se llama una línea de trazo. ¿Sí? En cambio, esto es una línea continua, y esto es una línea de trazo. Otra cosa que podemos hacer, encontrar o dibujar de otra, esta se llama de trazo y punto. Ustedes van a ver que esta línea se ocupa cuando se representan ejes, por ejemplo. Cuando se presenta un eje. Bueno, son cosas que después, cuando ustedes empiecen a ver sistema de representación, van a aplicar estas cosas. Algunos de los que provienen de escuela técnica, esto lo conocen perfectamente y saben que si hacen una tarea en donde tengan que dibujar el eje de una pieza, no lo pueden hacer así, sino de esta manera. Si lo hacen así, reprueban, porque estaría mal indicado, no se sabría cuál es el eje. Bueno, pero esto no es necesario para definir lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es definir el vector que indica, el primer punto, con una línea de trazo vamos a indicar la dirección. O sea, sobre esta recta, yo voy a poder dibujar un segmento, que lo voy a hacer, por ejemplo, para que no se me mezclen los colores, lo hago así. Dibujo un segmento. Este segmento que está acotado significa que tiene una cantidad, módulo. Esto tiene un módulo, así se acota. Dice que desde acá hasta acá hay un módulo, una cantidad. El módulo indica una longitud, una longitud equivalente al valor. ¿Al valor de quién? Al valor del vector, ya lo vamos a ver. Bueno, pero ese módulo tiene que empezar, ese vector tiene que empezar en un determinado punto y terminar en otro. Bueno, empieza acá, ¿sí? Y termina en el extremo del otro, de la longitud, con una flecha. Esa flecha indica el sentido. ¿Sí? Entonces, nuestro vector tiene un módulo representado por un segmento que tiene cierta longitud proporcional al valor del vector, tiene una recta de acción sobre la cual se lo dibuja y tiene un sentido. Si a mí me dicen en dirección este-oeste, ¿sí? Tengo un desplazamiento, porque los desplazamientos vamos a ver que se representan con vectores.
un desplazamiento de 10 kilómetros, y bueno, yo tomaré, supongamos, puedo tomar una cruz donde puedo poner el norte, el sur, el este y el oeste, y decir, bueno, en este segmento, desde el este al oeste, va a ser la recta de acción del vector, ¿sí? Porque en la dirección este-oeste, si me dijera norte-sur sería así, si me dice noroeste-sureste sería así. Bueno, en este caso, yo puedo dibujar el vector de 10 kilómetros. Bueno, 10 kilómetros, ¿cómo lo voy a representar? Y no. Y bueno, si tengo cuadritos, representaré, por ejemplo, un vector así, que tenga una longitud de equivalente en centímetros, que empieza acá y termina acá. ¿Sí? Ese sería mi vector. ¿Y cómo se los representa? Bueno, los vectores se representan con letras minúsculas y con una rayita arriba. En algunas bibliografías también suelen aparecer así. Pero si yo no pongo a la cantidad arriba del vector, no lo denomino y le coloco una rayita, no lo voy a estar indicando correctamente. ¿Sí? O sea, yo puedo tener vector A, vector B, pero a todos ponerle la indicación. Fíjense que acá, qué importante es que uno indica la dirección. Dirección este-oeste. Esto indica la magnitud. 10 indica la magnitud. Y esta, el de qué. ¿Sí? Porque si yo estoy hablando de una unidad de distancia, un desplazamiento, no puedo poner que acá sean pascales o kilopascal o segundos, no. Si son fuerzas, si tengo que representar una fuerza, pondré que sean, por ejemplo, qué sé yo, X Newton, ¿sí? O X kilogramo fuerza. O tonelada. ¿Perdón? O tonelada. ¿Tonelada? Ujú. La tonelada es una medida de peso, de más, así como es el kilo. Pero cuando uno habla de kilo, el kilo no se representa, la masa no se representa con un vector. Lo que se representa con un vector es el peso que equivale a la masa por la gravedad. Esto sí se representa con con una cantidad vectorial. ¿Sí? Entonces, la primera definición, como les dije, la que ustedes deben tener totalmente comprendida, es esta que estamos definiendo como cantidad vectorial. ¿Sí? Porque a partir de ahora vamos a utilizarlo indefinidamente en la física 1, en la física 2, se van a cansar de trabajar con vectores, pero en este momento es en el que tienen que hacer todas las consultas pertinentes para entender a aquellos que nunca han utilizado estas cantidades de representación, porque después cometen errores. Y justamente este seminario de nivelación tiene por objetivo que cuando empecemos a cursar, hay una unidad que dice vector, y bueno, no vamos a volver a repetir esto. No vamos a volver a explicar qué es un vector, cómo se representa. Cómo se representa directamente, vamos a empezar con las aplicaciones. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno.
Profe, ¿los vectores tienen propiedades? ¿Quién habla? Ocampo habla. Ahí, Ocampo. Sí, recién dije que primero vamos a definirlo, después vamos a ver qué operaciones se hacen con vectores y después vamos a ver las propiedades que tienen. Como cuando ustedes vieron los escalares. Primero le dijeron, mire, este es el escalar, se representa de tal manera en la recta numérica. Después vieron las operaciones, suma, resta, multiplicación, división. Después vieron las propiedades que tiene, la suma con respecto a la multiplicación por un escalar, y así sucesivamente. Vamos a ir de a poquito desarrollando esos temas de tal manera que ustedes aprendan correctamente cuándo pueden, por ejemplo, si multiplican un escalar por un vector, ¿qué le pasa al vector? ¿Qué pasa si ese escalar es positivo o negativo? ¿Cómo sumo vectores? ¿Es lo mismo sumar A más B más C o hacer C más B más A? O sea, la propiedad conmutativa. La propiedad hacer A más B y a ese sumarle C, la propiedad asociativa. ¿Se entiende? Vamos a ir en forma paulatina, de tal manera que con cada una de las cosas que veamos, ustedes aprendan correctamente y sepan diferenciar cuándo puedo hacer una operación o no. Si yo digo que multiplicar un vector por un número negativo le cambia el sentido a ese vector, ¿sí? Ustedes no lo pueden dibujar con el sentido que quieran. Si el vector original A tiene dirección este o este, y ahora yo les dijera, dibujen el vector menos A, porque menos A es igual a menos 1 multiplicado por A. Esto hace, este número negativo, hace que este vector cambie su dirección. En vez de ser este o este, el menos A estaría dibujado así. Este sería menos A. Cambió la dirección. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? ¿Cambió el módulo? No, el módulo no cambió porque multiplicar por 1 o por menos 1 cualquier número, lo único que hace es cambiar la dirección. Distinto sería si yo diga, obtenga el vector B que vale 1/2 de A. Bueno, el vector B va a ser 10, el módulo dividido en 2. Va a ser un vector que ahora tiene una longitud de ¿cuánto? De 5 unidades de kilómetros, ¿sí? 10 kilómetros, 5 kilómetros. ¿Sí? Pero no hablé de que el vector B va a tener dirección distinta, no, tiene la misma dirección que A. Entonces, bueno, no nos aventuremos en irnos más allá de lo que está más adelante. Vamos por partes, así no confundimos el resto. Bueno, si esto quedó claro, vamos a borrarlo y vamos a hablar sobre los métodos que tenemos para resolver u operar con vectores. ¿Sí? Yo les voy a proyectar un segundito nomás el apunte que ustedes también tienen. Simplemente para que vean este desarrollo que está, díganme cuando lo estén viendo. Ahí está, Se ve ahí, profe. profe. Bueno, esto es lo que acabamos de ver. Acá tienen el tema de las escalas y cómo se representa, qué es lo que significa el origen, la dirección, el sentido, ¿no? Más allá de que yo el origen lo marqué como que el módulo tiene que tener una situación de
desde dónde medirlo. Entonces, se considera la cola del vector, se considera siempre el origen. No hace falta, cuando uno dibuje, no hace falta estar marcando siempre el origen. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los métodos. Voy a borrar acá. Cuando yo proyecto en la pantalla, ustedes no ven el pizarrón, me dijeron. Igualmente, si tocamos su cámara, se puede ver el pizarrón. O si no, podemos volver a la que usted comparte. ¿Cómo? Disculpa. Podemos ver ambas cosas. Podemos, si tocamos donde está compartiendo usted, vemos lo que usted está compartiendo. Y si no, tocamos su cámara y estamos viendo el pizarrón. No, a mí me interesa que vean el pizarrón. Ah, ok, entonces vemos el pizarrón. Bueno, Bueno, entonces, primero vamos a desarrollar, o sea, los métodos pueden ser geométricos o analíticos. Eso es lo que ustedes tienen en el apunte. Nosotros nos vamos a centrar en estos primeramente, que son el método del paralelogramo y el método de la poligonal. ¿Sí? Esos serían lo que nosotros necesitamos resolver. Esto lo vamos a minimizar. Esto que es propuesta. Entonces, bueno, yo tengo que resolver situaciones problemáticas por métodos que no los conozco. Entonces, vamos a plantear un ejemplo, vamos a ver cómo se resuelve. Yo voy a enseñar cómo se hace eso, ¿sí? Ustedes, si están tomando apuntes, no copien nada, presten atención a cómo se realiza. Después van a tener todo el tiempo o disponer del tiempo para copiar o hacer aclaración. Entonces, vamos a suponer que a nosotros nos digan que obtengamos el vector C como resultado de la suma de un vector A más un vector B. Siendo que me están dando el vector A, y supongamos que por acá esté el vector B. ¿Sí? Yo no les voy a poner números, cuál es su módulo. Simplemente ahora voy a dibujar así. Lo puedo hacer como no, me lo pueden dar como dato o no. En este caso yo hago las extensiones para saber cuál es la recta de acción del vector y los orígenes de cada uno. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, a ustedes en algún momento le dijeron, mire, si A es igual a 10 y B igual a 5, obtenga C. Y ustedes hacían 10 más 5, igual 15. Trabajar con escalares. Bueno, esto no va más. Ahora tengo que obtener un vector que sea el resultado de la suma de dos vectores. Entonces, ¿de qué manera lo tengo que hacer? Bueno, el método del paralelogramo, justamente por la denominación que tiene, consiste en formar un paralelogramo entre estos vectores. Hay algo que, para los que vengan de escuelas técnicas, pueden tener ya la experiencia en realizar
estas tareas con los elementos de geometría, yo voy a utilizar la regla y una escuadra. Podría utilizar la escuadra de 45 o podría utilizar las dos escuadras. Ya van a ver por qué. ¿Cómo se hace? Bueno, primero elijo dónde voy a representar esta suma. Bueno, yo voy a elegir este punto. Ese punto de origen lo voy a marcar y lo que voy a hacer es, fíjense, este cateto de la escuadra me está marcando la recta de acción del vector. Y sobre el otro cateto, si se ve, estoy apoyando la regla, sobre la cual voy a deslizar esta escuadra. Entonces, ¿qué estoy logrando con esto? Una vez que llego al punto, ¿sí? ¿Yo qué hago? Marco una dirección. Esta dirección es paralela a esta. He trasladado esta recta de acción a un punto que he marcado como inicio de mi trabajo. Bueno, sobre esta recta de acción, si este es mi vector, yo lo voy a marcar a mi vector acá. Entonces ahora tengo el vector A trasladado a un punto de origen, que es el que yo marqué. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Y el trabajo, cuando lo hago en casa, no tengo que venir y hacer así, miren, cerrar el ojo y probar cuándo es más o menos paralelo, no. ¿Sí? El tren, si no tuviese las vías totalmente paralelas, descarrilaría. Y estos tienen que ser paralelas. Y la condición de que sean paralelas es que estas direcciones sean correctamente iguales. ¿Sí? Esto no puede ser un poquito más allá, un poquito más, no. Tiene que ser perfecto, paralelo. Para eso hemos enseñado el método de cómo trasladar. Es el vector A. Bueno, ahora tengo que trasladar el vector B. Y bueno, si yo apoyo la escuadra acá, así, no puedo venir y poner la guía acá, porque si pongo la guía ahí, esto va a correr, esta regla va a correr así. Si yo tengo que venir para acá, tengo que poner mi guía acá, o también lo puedo hacer con una escuadra, podría poner la escuadra acá como guía, la apoyo bien ahí, la mano, bien firme, y traslado por acá, ahí. ¿Sí? Saco esta y traslado por acá así y así. Si necesito alargarla más, bueno, vengo acá y lo alargo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. No quiero dibujos que no estén hechos con elementos de geometría. Ahora, este vector, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tiene? Fíjense que yo para trasladarlo acá utilizo una marquita nomás. Si estuviésemos en la universidad, las reglas están perfectamente medidas. Tienen la medida. Bueno, este no tengo que dejar de marcarlo. Es el vector B. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue? Bueno, esto sigue de la siguiente manera. Ahora voy a tomar y voy a trasladar esta recta que está ahí, la voy a trasladar, esa paralela, la voy a trasladar al extremo del vector, por el extremo del vector A trazo una paralela. Bueno, a ustedes no se les va a ir borrando como a mí. ¿Sí? Ahora, por el extremo de B voy a trazar una paralela a A.
Voy a venir por acá, deslizo la escuadra, se me movió, entonces corrijo que no se mueva, la llevo para allá, marco ahí y un poquito más allá, la punta del vector, trazo y marco una recta de trazo que indica que es paralela acá. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda? Esto es práctica, chicos. Esto, si ustedes no se ponen ahora en su casa, el fin de semana, ahora que tienen tiempo, a practicar, aquellos que no trasladen paralela, a practicar con esto, después yo los veo cuando lo hemos hecho esto en forma presencial, después los veo renegar en la clase que no saben cómo poner la escuadra, que la pongo así, que se me cruza. O sea, esto es práctica. Esto es práctica y la única manera de resolverlo es dándose vectores ustedes en cualquier dirección y sentido y hacer esta composición. Ahora yo les pregunto, ¿qué quedó determinado acá? ¿Cómo se llama esta figura? ¿Qué es lo que Un es? paralelogramo. Un paralelogramo. Perfecto. Entonces ahora, si yo uno el origen con el extremo de la unión, este es el vector C. La suma de los vectores. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno. Método del paralelogramo. Bueno, así nomás, a mano alzada, yo le digo, si me dan un vector así y otro así, que son ortogonales, ¿sí? Y bueno, yo pongo el punto, dibujo uno acá, dibujo el otro por acá y después trazo las paralelas y bueno, este va a ser el resultante. Bueno, con cualquier dirección que ustedes tomen, tienen que practicar. ¿Sí? Después vamos a aprender cómo se resuelve esto en forma analítica. Porque analíticamente vamos a decir, este vector tiene tal módulo y forma un ángulo de tantos grados con un eje X. Este tiene un módulo de tanto y forma tantos grados y ustedes lo van a tener que representar en el plano. Y van a tener que hacer el cálculo gráfico y el analítico. Y después cuando yo resuelva analíticamente, voy a tener que venir y medir si el gráfico me da igual que el analítico. Y si esto lo hice a mano alzada, y no va a haber forma de que salga bien el resultado. ¿Alguna duda? No, profe, por ahora no. No, profe, todo bien. Bueno, voy a buscar otro método que tengo. Yo tengo una animación. Déjenme que vea si lo podemos proyectar. A ver. Esto es un PowerPoint, después se los voy a pasar por el grupo. A ver si acá lo podemos, sí. Bueno, miren, esta es otra manera de trabajar, de realizar una composición gráfica del método del paralelogramo. Ustedes no presten atención todavía a estos que están en rojo. Supónganse que les piden que resuelvan por el método del paralelogramo
F1 y F2. Cada uno habrá tenido su valor, tiene su ángulo, entonces ustedes vienen o les han dado este dibujo o ustedes lo han dibujado a partir de los datos que les han dado. Por ejemplo, acá podría haber sido que F1 sea una fuerza de, qué sé yo, de 30 newton con un ángulo de 35 grados. Me Y parece que no se está F2, viendo. ¿cómo? Me parece que no se está viendo. No sé, el Sí, resto. sí se está viendo. Bueno, Ah, yo no lo veo. Me Bueno, parece la pero carpeta Está la de... Yo tampoco lo veo. pantalla Yo solo veo la pantalla nomás con las de la distintas carpeta, imágenes. ajá. Claro, eso. Ah, sí, la carpeta, eso entonces lo veo yo. Tiene que dejar de presentar, profe, y presentar ya el archivo abierto. discúlpeme, el archivo está abierto. Sí, Por sí, eso pero nosotros no nosotros lo vemos. vemos la carpeta, digamos, vemos la carpeta donde están los PDF nomás. A ver. Son PNG por las dudas. A ver, esperen un minuto. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo tiene solución. ¿Ahí se ve? Ahora sí, profe. Ahora sí, Ahora profe. sí, ahora. Bueno, vamos a suponer que les han dado un dato y les han dicho, mire, el vector F1 es una fuerza que tiene 30 newton y está formando un ángulo de 35 grados con el eje X. Y F2 que tenga 30 newton y forma un ángulo de 58 grados con el eje X. Bueno, vengo y lo dibujo. Ese es mi problema. Encuentre el vector resultante. Encuentre el vector resultante. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Vamos, Sí. Sí, profe. vamos a la otra filmina. Ahí tengo, ¿se ve ahí? No, no está compartiendo. No, profe. Espere. Tengo que ir uno por uno. ¿Se ve ahí? Ahora sí. Sí. Profe, Otro ejemplo, ahí está, 50 newton, 20 grados, F2, 30 grados, mido, entonces este ángulo que está acá es la diferencia. 70 menos 20, 50 grados. Hasta ahí no tenemos nada distinto a lo que hemos dicho recién, ¿no es cierto? Buscamos cómo lo harían ustedes y bueno, yo voy a mostrar solamente cómo haría con una fuerza. A ver acá. ¿Qué haría para marcar F1? Y bueno, tomaría mi transportador, pongo la cruz que coincida con el sistema de ejes coordenados y marco el ángulo, ¿sí? 20 grados, y este segmento tiene que tener la longitud equivalente a escala para representar esa fuerza. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sigamos. Una vez que tengo los dos vectores, ¿sí? Una vez que tengo los dos vectores, queda en limpio la representación. Volvemos a la misma, donde quedan los dos vectores y los datos, ¿sí? Estos datos no necesariamente tienen que estar así. Pueden estar escritos aquí arriba, como a ustedes les parezca cómodo, mientras no se produzca no lo voy a poner acá, porque yo sé que acá después voy a trazar las paralelas y acá me va a quedar el área donde tengo que unir el vector resultante. Entonces, con un poco de criterio, no pondría estos datos del lado interno de la fuerza. Bueno, vamos a
la otra animación. A compartir. Y estamos acá. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, 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 profe. profe. Bueno. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a suponer que esta es la punta del compás y este es el lápiz. ¿Se diferencia? Sí, ¿no es cierto? Para no tener dudas. El compás acá lo que está haciendo es tomando la medida de esta fuerza. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Nada más. Yo voy, tomo el compás y hago esa operación. La operación siguiente después de haber tomado esa medida es hacer esto que está acá. Con el compás sin moverlo, o sea que permanezca con la medida que tomé, apoyo la punta en el extremo de F1, ¿sí? O sea, en la fuerza contraria, y marco un arco. ¿Sí? Ahora ese mismo procedimiento que hice con la magnitud de la fuerza F2, voy a hacerlo con ¿quién? Voy a medir ahora voy a tomar la medida del vector F1. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Y lo mismo, colocarlo en el extremo de F2 y marcar. Perfecto, muy bien. Entonces ahora buscamos la animación. Espere que busquemos dónde está. Donde marcamos acá. Ahí está, para mostrar lo que recién acaba de decir su compañera. Y proyectamos ahí. Apoyo la punta en F2 y marco. ¿Sí? Luego de que hago eso, me queda, ahora vamos a proyectar, unir los extremos de la fuerza con el punto de intersección de los dos arcos. ¿Se entiende? Y quedó Sí, profe. formado el paralelogramo. Entonces, como resultado ahora final, ¿qué debería hacer? Marcar la resultante de origen a origen. De origen a la intersección sería de... No sé quién está hablando porque estaba buscando. ¿Quién estaba hablando? Fernández. Yo, Samuel, sí. Samuel. Exacto. Bueno, usted utilizó un término que para usted es conocido, la resultante. Todavía no hemos dicho o no estamos hablando de resultante de fuerza. En este caso, como el problema está realizado con fuerza, es correcto de decir que el vector que se obtiene por la unión del origen con el extremo o el punto donde se formó el paralelogramo se llama el resultante. Para nuestro caso, si el problema dijo, dado el vector A y el vector B, obtener la suma, bueno, la suma, ¿cómo la llamo? Y la llamo R, J, P, la llamo como quiero, ¿sí? Pero cuando trabajemos con fuerzas, la resultante, ¿sí?
ya vamos a explicar qué es lo que significa la resultante aplicada a un cuerpo. Para aquellos que conocen, pueden interpretar el concepto. Los que no, la resultante es una fuerza que produce el mismo efecto sobre un cuerpo que la suma de las fuerzas que están aplicadas. En este caso, si yo tuviese un cuerpo y le estoy aplicando dos fuerzas, F1 y F2, ¿sí? Sería equivalente, o la fuerza que tendría que aplicar a ese cuerpo tendría que ser una fuerza que sustituya las acciones de F1 de 50 grados con 20 grados, 50 newton, perdón, con 20 grados, F2 30 newton con ángulo de 70 grados. Ese efecto que producen estas dos fuerzas lo lograría con una resultante de 72,9 newton con un ángulo de 38 grados. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto es lo que se conoce como el método del paralelogramo. Esto no es que sea inviable para ustedes, es más cómodo, pero yo no sé, no es que no se los permita hacer. ¿Por qué? Porque si yo le digo, mire, ustedes van a resolver a partir de ahora el método del paralelogramo, lo van a hacer con el compás. Y bueno, chao, se olvidan. Después le digo, trácenla, me olvidé el compás. Bueno, hágalo por el método del paralelogramo. Ay, ¿cómo se hace? Y ya se olvidaron. Ya no saben cómo se hace, cómo se construye el paralelogramo. Entonces, hay una situación particular que permite resolver este problema de una forma más rápida con un compás y evita tener que estar trabajando trasladando paralelas y tal cual yo he hecho en la pizarra. Pero si yo no sé resolver por ese método, y mi problema me dice resuelva por el método del paralelogramo, ustedes lo tienen que hacer con las paralelas. El que lo haga con el compás no va a probar. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, ¿cómo se llama el método con el compás? No tiene un método, o sea, no tiene un nombre. Es una alternativa de construcción de un paralelogramo utilizando el compás que nos permite trasladar a un punto donde con ese punto nosotros podemos obtener directamente las paralelas. ¿No ve que yo después uní el extremo de la fuerza con el punto de unión, de intersección de los arcos, y me evito tener que trazar paralelas? Pero Claro, los problemas para ustedes, resolverlo, los tienen que saber resolver gráficamente por estos dos métodos. Yo les explico los dos. Después, según el problema puede decir, obtenga la resultante de dos fuerzas que tienen tal y tal valor utilizando el compás. Bueno, si yo estudié el de las paralelas nomás y no sé hacerlo con el compás, voy a estar en problema, o viceversa. Si le dice por el método del paralelogramo y usted lo hacen con el compás, no va a estar aprobado. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, y si nosotros hubiéramos tomado los ángulos del eje de la Y, ¿está bien o está mal? No, porque siempre los ángulos se miden en sentido antihorario a partir del eje de las X. Perfecto. ¿Está claro? Sí, profe. Este ángulo resultante, 38 grados, no está medido a partir del eje de las Y. Se mide a partir de el eje de las X. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe, todo bien. Por mi parte no, profe. Bueno.
Como esto hay que trabajarlo en forma práctica, lo que vamos a hacer ahora es, aprovechando esta gráfica que yo tengo ya hecha en la pizarra, vamos a resolver ese mismo problema por el método de la poligonal. ¿Qué es una poligonal? Era cuando teníamos más de 2 vectores y era más fácil, en vez de aplicar el paralelogramo, aplicar No, la... eso no es una definición de qué es una poligonal. Eso es una explicación de cuándo conviene aplicar el método del paralelogramo o el método de la poligonal. Pero no significa que cuando yo tenga 2 vectores no pueda aplicar el método de la poligonal también. ¿Se entiende? Entonces, cuidado. Busquen, indaguen qué es una poligonal. Ya se van a dar cuenta ahora cuando yo grafique. Resolver la suma de estos 2 vectores por el método de la poligonal consiste en lo siguiente. Trazar primero, a partir de la elección de un punto de inicio, un origen, trazar el primer vector. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya lo explicamos. Trasladamos a partir del punto de origen la recta de acción del vector A. Y para formar una poligonal, lo que tengo que hacer ahora es la recta de acción del vector B, la voy a trasladar, pero ahora por el extremo del vector A. Esta sería la recta de acción del vector A, del vector B, perdón. Y sobre ella voy a trazar el vector B. Este sería mi vector B. Una poligonal es un paralelepípedo que está formado por, en este caso, por estos vectores, pero que tienen que ser, esto sería una poligonal que está abierta, pero para que sea una poligonal cerrada, acá, hacemos esto. Unimos los vectores y este sería el vector C. Ahora, este resultado de la suma de A más B por el método del paralelogramo tiene que ser igual al resuelto por la poligonal. Yo creo que sí. El profe, ¿no? resultado sí. En teoría sí, ¿no? Y sí, porque si cuando trabajamos con números, A igual a 10, B igual a 5 y decimos que C es igual a 15, y sea por el método que sume o como lo sume, el resultado siempre es 15. Entonces, ahora, si yo hubiese tenido acá el método del paralelogramo y por un lado y el método de la poligonal, y el problema lo tengo que verificar,
tendría que comparar o decir cuándo dos vectores son iguales. Y entonces lo voy a escribir para que no queden dudas. Dos vectores son iguales cuando tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido. Si no se cumplen estas condiciones, no puedo decir que los dos vectores son iguales. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es borrar acá y vamos a agregar este va a ser vector D más C. Y vamos a dibujar que por acá me dice, mire, este va a ser su vector C. Entonces tiene que hacer A más B más C. ¿Por qué método? Por la poligonal. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Respetando lo que tenemos, voy a decir que esta dirección del vector C la voy a trasladar por el extremo de B. Por el extremo de B. Voy a medir cuánto tiene este vector y lo voy a marcar acá. Este sería el vector C. Bueno, ¿cuánto vale el resultado? Y el resultado sería el extremo de el vector C, que es el último vector. ¿Sí? Y este sería el vector resultado. Ahora, ustedes después, cuando en la próxima clase avancemos, vamos a ver si es lo mismo hacer A más B más C, ¿sí? O hacer C más B más A, o A más B y después sumarle C. En definitiva, si estos tres vectores los hubiese tenido que sumar por el método del paralelogramo, tendría que haber realizado A más B y al vector resultante extraerlo y hacer otra composición de vectores entre el vector parcial suma A más B y sumarle C. No se preocupen, en la próxima clase vamos a hacer esa comprobación. Lo que dijo recién su compañero con respecto a cuándo conviene utilizar un método y otro, fíjense que yo recién dije, si tengo más de dos vectores, en este caso 3, y quiero resolverlo por el método del paralelogramo, el método del paralelogramo no me permite sumar más de dos vectores. Entonces Claro. tendría que... ¿Perdón? Es más fácil hacerlo por el poligonal si tenemos más de dos vectores. A eso me estoy refiriendo. Para poder hacer la suma de 3 vectores por el método del paralelogramo, no significa que no se pueda hacer. Es más engorroso porque tengo que sumar primero 2 vectores, obtener un vector resultante, y a ese sumarle el tercero. Y si tuviese n vectores, tendría que ir tomando de a pares. Entonces, como conclusión, cuando tengo más de 2 vectores, es conveniente resolver el problema gráfico por el método de la poligonal. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna Muy bien, duda? profe. No, profe. No. No, está bien, profe. Practiquen con los elementos de geometría
medir ángulos, trazar paralelas, para que puedan hacer ustedes un trabajo correcto cuando tengan que subir la actividad. Ustedes dicen, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, así como hice yo, me di un vector A, uno B, un C, un D, que se dan la cantidad de... Primero tomen de a dos, tomen dos vectores con distintas direcciones y hagan A más B. Practiquen con eso, método del paralelogramo. Después lo hacen o lo verifican con el compás, por ejemplo. Sería otra práctica aparte. Y entonces ya aprendieron los dos métodos. No empiecen sumando 3 vectores, empiecen con 2, método del paralelogramo, método del compás, y después incorporen o hagan un ejercicio donde suman 3 vectores. Después hagan otro con 4 y listo, no más de eso. Si saben hacer con 3 y con 4, más que suficiente. ¿Sí? Bueno, acá estamos aprendiendo a sumar. La próxima clase tenemos que aprender a restar. Y después que restemos, vamos a expresar, vamos a hacer una revisión de cómo se trabaja con coordenadas cartesianas, con coordenadas polares, para poder resolver o verificar estos problemas que están hechos en forma gráfica, en forma analítica. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, no pierdan el tiempo. Yo sé que a todos nos gusta disfrutar de los fines de semana, pero estas cosas, fíjense que las vamos a volver a ver el otro viernes. Que no se les olvide, practiquen, porque ya saben que aquí ya vamos a perder una clase con el lunes. Entonces el martes vamos a andar, el viernes vamos a andar un poquito ajustados. Y ya vamos a ver si yo no tengo compromiso el jueves, yo les voy a avisar entre semanas si podemos recuperar la clase el lunes. Viendo sus horarios, lógicamente, y compatibilizándolos con los míos, a ver si recuperamos la clase del lunes. Porque es importante que todo lo que veamos ahora, que es la parte de refrescar cómo se obtienen las componentes de un vector, se trabaja con la circunferencia trigonométrica, no todos manejan eso con fluidez y es importante que lo sepan para resolver estos problemas en forma analítica. ¿Se entiende?